Desde que El juego del calamar irrumpió en 2021 como un fenómeno global, se ha convertido en mucho más que una serie de supervivencia. Es una crítica feroz al sistema. Una reflexión sobre la naturaleza humana y un espectáculo brutal que mantuvo a millones al borde del asiento. Su éxito fue tan colosal que Netflix no tardó en confirmar una segunda temporada. Luego, llegaron los rumores de una tercera. Pero hoy, una nueva teoría está sacudiendo a los fanáticos de todo el mundo. ¿Y si la temporada 4 se desarrollara en Estados Unidos? La idea no es tan descabellada como parece. De hecho, la primera pista nos la dieron los mismos villanos del show, los VIPs. Esos enmascarados millonarios que apuestan por vidas humanas como si fueran caballos en un hipódromo. La mayoría de ellos habla inglés con acento estadounidense. Y sus referencias culturales apuntan a Occidente. Esto ha llevado a Miles Defense a preguntarse, ¿existe una versión americana del juego? ¿Hay otros torneos mortales ocurriendo en paralelo, fuera de Corea? Además, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha mencionado en entrevistas que el juego del calamar es un concepto que podría adaptarse a cualquier país donde el sistema económico genere desesperación y desigualdad. Si hay un país con contrastes extremos, crisis de deuda estudiantil, sistema de salud privatizado y barrios enteros viviendo en la pobreza, ese país es Estados Unidos. Imagina ahora una versión norteamericana del juego, con referencias culturales propias, con desafíos adaptados a la historia y los símbolos estadounidenses, con personajes de distintas clases sociales, todos atrapados en una versión aún más brutal del infierno competitivo. ¿Sería más tecnológico? ¿Más cínico? ¿Más político? ¿Y qué pasaría si los organizadores coreanos quisieran expandirse globalmente? En este guión vamos a desmenuzar esta posibilidad desde todas sus aristas, las pistas que ya vimos, los elementos que podrían integrarse, las diferencias entre una versión coreana y una americana y lo que significaría para la crítica social de la serie. El juego del calamar ya cambió las reglas del entretenimiento, pero si llega Estados Unidos, podría cambiarlo todo. Desde la primera temporada, los VIPs del juego del calamar han sido una figura clave y misteriosa. Aparecen tarde, pero su presencia es poderosa. Son millonarios que disfrutan viendo morir a personas desesperadas, como si se tratara de una apuesta deportiva de alto riesgo. Y aunque nunca se revela su procedencia exacta, las señales apuntan claramente hacia Occidente y más específicamente hacia Estados Unidos. Para empezar, todos los VIPs que hablan durante la serie lo hacen en inglés. No es un detalle menor cuando una producción coreana tan cuidada incluye actores extranjeros con diálogos en inglés. No es solo para internacionalizar la historia, es un mensaje directo. Hwang Dong-hyuk, el creador, reveló que estos personajes representan a la élite global que lucra con el sufrimiento ajeno y dentro de esa élite, los estadounidenses tienen un rol central. Uno de los VIPs más destacados menciona que ha asistido a otros juegos en el pasado. Y dice una frase que pasó casi desapercibida: el de Corea siempre ha sido mi favorito. Eso implica que existen juegos en otras regiones del mundo y que Corea es solo una sede más de una red mucho más amplia. Si tomamos esto como base, Estados Unidos no solo podría tener su propia versión del juego, sino que ya la tendría y estaría funcionando en paralelo. Además, hay que observar el estilo de los VIPs. Llevan máscaras de animales doradas, consumen alcohol caro, fuman puros y visten con ropajes barrocos. Todo en ellos grita decadencia occidental. Y recuerda más a Las Vegas o Wall Street que a la alta sociedad coreana. Este diseño no es accidental, es un reflejo de cómo el capitalismo más crudo y sin rostro convierte la vida humana en un espectáculo. También es interesante que la sede, donde se ocultan los VIPs, parece diseñada para su confort, con estructuras de concreto brutalista mezcladas con lujos innecesarios. Espacios fríos, grandes, vacíos. Se sienten como búnkeres corporativos, no como instalaciones militares o edificios tradicionales coreanos. La ambientación parece sacada de una base secreta estadounidense. Por si fuera poco, Netflix ha comenzado a producir realities inspirados en el juego del calamar, uno de ellos grabado en Inglaterra. Y si eso es posible, una versión de ficción ambientada en Ibu. No solo es viable, es inevitable. La idea de una temporada 4 en Estados Unidos ya no parece una teoría descabellada. Las pistas están ahí. Solo hay que unirlas. Y lo más inquietante de todo es esto: quizá ya hemos estado viendo el inicio sin darnos cuenta. Si la cuarta temporada del juego del calamar se ambientara en Estados Unidos, no se trataría simplemente de una copia con actores americanos. Sería una reinvención total con nuevos símbolos, nuevas reglas y una crítica social afilada centrada en los problemas propios del país. Porque si algo ha dejado claro esta serie es que, detrás de cada juego mortal hay una radiografía del sistema. Y en Estados Unidos hay material de sobra para diseccionar. Primero, pensemos en los participantes.
En Corea, los jugadores eran personas endeudadas, trabajadores, inmigrantes, empresarios arruinados. En Estados Unidos, los perfiles podrían ampliarse aún más. Veríamos veteranos de guerra olvidados por el sistema, madres solteras que no pueden costear el seguro médico de sus hijos, jóvenes ahogados por deudas universitarias y personas de comunidades marginalizadas que han sido víctimas de un sistema que los empuja al borde. Sería una mezcla letal de crisis económica, racismo estructural y violencia institucional. Ahora imaginemos los juegos. En Corea, se usaron juegos infantiles tradicionales como luz roja, luz verde o el dalgona. Los juegos podrían basarse en iconos culturales del pasado, Rover, Duck Duck Goose, o incluso desafíos inspirados en leyendas urbanas estadounidenses. Lo que parecía inocente en la infancia se transformaría en una trampa mortal en la adultez. Pero más allá del juego en sí, el espectáculo seguiría siendo un reflejo de la sociedad, la presión por ganar a costa de otros, la deshumanización del prójimo y el espejismo del sueño americano. El escenario también tendría que adaptarse. El brutalismo geométrico y los colores pastel de la versión coreana fueron clave en su estética, pero en la versión americana podríamos ver instalaciones inspiradas en centros comerciales abandonados, refinerías oxidadas, prisiones privadas o incluso parques temáticos en ruinas. Lugares que simbolizan el colapso de la promesa americana y el vacío detrás del consumo sin alma. Y luego están los VIPs. Si la versión coreana ya nos mostró su decadencia, la versión estadounidense podría ir más allá, incluir políticos corruptos, magnates tecnológicos, estrellas de Hollywood caídas en desgracia, todos observando desde la sombra mientras apuestan por la vida humana como si fuera una criptomoneda. Esta sería la oportunidad perfecta para criticar al capitalismo extremo, el espectáculo mediático y la cultura de celebridades. Tres pilares de la identidad americana contemporánea. Incluso podríamos ver una manipulación digital más sofisticada, uso de redes sociales internas entre los jugadores, chantajes con deepfakes, transmisiones en la dark web, porque si algo define a la cultura estadounidense es la tecnologización del entretenimiento y del sufrimiento. En resumen, el juego del calamar en Estados Unidos no solo es posible, sería brutal, impactante y probablemente más real de lo que muchos querrían admitir. Una de las claves del éxito del juego del calamar fue su protagonista, Seong Hee-han, un hombre común, endeudado, fallido, pero con una humanidad que resistía incluso en los peores momentos. Su evolución fue el alma de la serie. Si la temporada 4 se desarrolla en Estados Unidos, el nuevo protagonista tendría que estar a la altura. No se trata de copiar la fórmula, sino de adaptarla al contexto social y emocional estadounidense. ¿Cómo sería ese personaje? Primero, debe ser alguien quebrado, pero no roto. En Corea, Hee-han representaba a millones de personas golpeadas por la deuda y la indiferencia del sistema. El equivalente podría ser un exmilitar con trastorno de estrés postraumático, un trabajador esencial despedido tras la pandemia, o un estudiante universitario aplastado por los préstamos estudiantiles. Imagina, por ejemplo, a un enfermero que trabajó durante el COVID, perdió a su familia y fue abandonado por el sistema, o un inmigrante indocumentado que lo arriesga todo por una vida digna y termina envuelto en una pesadilla sin salida. Este nuevo protagonista no tendría que ser un héroe clásico, ni un mártir. Podría cometer errores, mentir, incluso traicionar, pero lo que lo mantendría humano sería su lucha interna por no perder su dignidad. Esa ambigüedad moral es esencial para reflejar la complejidad del individuo dentro de un sistema que empuja a la violencia. También es probable que, a diferencia de Hee-han, el protagonista americano tenga una mayor conciencia política o ideológica. El contexto social en Igu está cargado de tensiones raciales, económicas y de género. Este personaje podría tener un pasado activista o haber sido testigo de injusticias sistemáticas. Su participación en el juego no solo sería por dinero, sino por rabia, desesperación o deseo de exponer la verdad. Visualmente, este personaje podría romper con los estereotipos del héroe tradicional. No tendría que ser blanco, joven o atractivo. Podría ser una mujer, una persona racializada, un adulto mayor. La elección de su perfil sería una declaración en sí misma, mostrando que las víctimas del sistema en Igu no tienen un solo rostro. Y luego está su arco narrativo, mientras en la primera temporada, Hee-han evoluciona de víctima sobreviviente con propósito. Aquí podríamos ver un viaje de transformación radical. Podría pasar de la desesperación a la revolución, de la sumisión al sabotaje, incluso a convertirse en una figura peligrosa para los propios organizadores del juego, sembrando una rebelión interna. Porque en un país donde la resistencia es parte de la historia, no sería extraño que este nuevo protagonista quisiera destruir el juego desde dentro. Además, este personaje podría conectar con Hee-han, quizás a través de una red clandestina, un mensaje cifrado,
o incluso siendo parte de un nuevo experimento global donde varios torneos se cruzan. Esta conexión crearía un puente entre las temporadas y fortalecería la idea de que el juego del calamar ya no es un fenómeno local, sino un sistema global de control que necesita ser expuesto y destruido.